Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 29. Obstáculos académicos. El auto de Nigiteye estaba lleno, notó Izuku. Antes de hoy, Nigiteye para 4 personas era una fantasía. A lo sumo, era solo Nigiteye, y un desafortunado más uno. Muy pocos hombres y mujeres podían soportar la terrible experiencia. Pero hoy se sumaron Gran Torino y Setsuna. Si hoy no hubiera sido un día tan importante, dudaba que cualquiera de sus adiciones hubiera cedido. Incluso los viajes gratis tienen un costo. Después de todo, hicieron el trayecto en silencio. Setsuna, bendita sea su corazón, nunca había tenido la desgracia de experimentar tal imprudencia, y la constitución de Torino ya no era lo que era. Las tensiones ya eran altas, y los giros bruscos y las paradas abruptas de Nigiteye podían partir en dos la meditación de un monje. Su silencio fue su arma. No podían enloquecer si no hablaban. En cuanto a Izuku, solo estaba ansioso. Izuku hizo estallar todas las articulaciones de su mano, subiendo hasta el codo, el hombro y finalmente el cuello. Soportó la mirada de muerte que Setsuna le lanzaba desde el asiento trasero, su rostro blanco como un fantasma visible en el espejo retrovisor. Las grietas rompieron su silencio honorario. Como discípulo principal de Nigiteye, se le había otorgado el honor del acompañante, lo que solo significaba que tenía una vista de primera fila de la locura de Nigiteye. Con toda honestidad, hubiera preferido intercambiar con Torino. De esa manera, al menos podría haberse estresado con Setsuna juntos. Hoy era el día. Casi 5 años antes del aniversario, Izuku estaba a punto de ingresar a OA por primera vez. Eran los salones en los que Gran Torino solía enseñar, Nigiteye solía estudiar, Olmix solía prosperar en, el que había soñado toda su vida. Incluso el solo pensamiento tenía un gran peso, uno que hacía que su corazón se apretara y le picara el corazón. Sin saber qué hacer con su mano, abrió su teléfono para buscar nuevos mensajes de texto. Se mordió el labio, no encontrando ninguno. Se decidió por releer los recientes. Lemillón. Ve por ellos, tigre. Me aseguraré de saludarte cuando te vea en los pasillos el próximo semestre. Shoto. Me pregunto en qué consistirá la prueba. Mi padre me dijo que solía ser como una competencia de atletismo, pero aparentemente está totalmente renovado. Mamá. Buena suerte, cariño. Voy a hacer un pastel para ti cuando llegues a casa. Has trabajado tan duro que estoy segura de que lo harás genial. Setsunasaurus. Espera, ¿dónde nos encontraremos? Nigiteyes. Izuku se demoró en los dos últimos, relectura doble y triple. Solo verlos trajo un cálido rubor a través de su pecho, aliviando su pulso y apagando el borde de la ansiedad que se clavaba en su corazón. Mientras que el texto de su madre estaba lleno de amor, el de Setsuna estaba casi vacío en comparación. Sin embargo, ocupaban lugares similares en su corazón. Su amiga transmitió su apoyo con sus acciones, en lugar de palabras. Era algo con lo que podía relacionarse. En cuanto a los dos textos anteriores, hicieron lo contrario. Su espíritu competitivo picaba, crepitando como una llama en su pecho. Su peculiaridad coincidía con sus sentimientos uno por uno, incluso las contradicciones. One for All no se inmutó ante sus emociones paradójicas. Dentro de Izuku, siempre había existido como una llama y un océano de todos modos. Ronroneaba como un motor, y Pando junto con su excitación como un acelerador a fondo. Era parte de su cuerpo y de sus sentimientos a la vez, de su sangre y de su mente. Fue genial, fluido con su mamá y Setsuna, pero caliente, titilando con Mirio y Shoto. Los amaba por su aliento, junto con todos los demás que alguna vez habían creído en él. Los Tokages, los Utsusimis e incluso la señora Fujimaki le desearon suerte, incluso si Sasami había sido sometido mientras lo hacía. Sin embargo, a pesar de tantos buenos deseos, solo uno hizo que su corazón se desplomara. Terapeuta Fuji. Recuerde, el éxito no siempre está garantizado. Has trabajado duro, pero si llega el desafortunado y fallas, no será el fin del mundo. Eres un soldado, muchacho, e incluso si eso no puede evitar que te derriben, garantizará tu resolución de levantarte. Buena suerte, Izuku. Lo dejó sintiendo una sorda decepción.
El hombre era dulce como el azúcar, pero su razonamiento lógico y pragmático no ayudó a su conciencia hoy. Por supuesto, Izuku entendió en gran escala que no tenía garantizado un lugar en el curso de héroes de UA, pero estaba preparado, tal vez más que nadie. Solo en los últimos 8 meses, había crecido a pasos agigantados con sus habilidades. Ni siquiera había considerado perder hasta que el Dr. Fujimaki se lo mencionó. Estaba confiado. No era una rareza para él sentirse así, pero con la forma en que su autoestima aumentaba y disminuía como la luna, Izuku supuso que había ganado el premio gordo en esta ocasión. El entrenamiento lo mantuvo sintiéndose bien. Y el entrenamiento había sido mejor que nunca desde que Togata se unió a Nighteye como aprendiz completo. Aún así, Izuku estaba tambaleándose. Si hubiera estado en un peor estado mental del que estaba ahora, estaría mordiéndose las uñas, blanco como una sábana. Otra cosa que lo mantuvo sintiéndose bien fue el espejo retrovisor. Verlo le recordó a su querida amiga, pálida y con náuseas. Si bien sus nervios parecían abundantes, solo se vieron exacerbados por la conducción de Nighteye. En realidad, ella también tenía bastante confianza. Estaba en la mejor forma de su vida, y sus oportunidades no eran menores que las de él. Izuku sonrió para sí mismo. Ella había recorrido un largo camino desde principios de la escuela secundaria. Tan ansiosa como parecía en la superficie, podía ver la forma en que sus hombros se mantenían firmes, sus ojos fijos al frente. Sus cejas, cosas lindas y pulcras, tenían un crujido enfocado. Las ondas que le llegaban hasta los hombros refractaban la luz, ardiendo con el sol, y su simple existencia lo calentaba. Nunca había pensado que se veía mal, pero era agradable verla completamente natural otra vez. Se sentía como si un capítulo malo de un buen libro finalmente hubiera terminado. Sin embargo, no eran solo ellos los que habían crecido. Mirio había completado su segundo año como el mejor de su clase, y Shoto finalmente había comenzado a controlar su fuego. Sus amigos, Iwou, como le gustaba decir eso, estaban prosperando. Él, a pesar de muchas dificultades, estaba prosperando. Entonces, cuando salió del auto, hombro con Setsuna Tokage, no sintió náuseas. No fue abrumador, presentimiento consternación. Claro, su corazón se estrujó, pero cuando no. Entonces, ¿qué hacemos desde aquí?, preguntó Izuku, mirando a su alrededor. El campus era sorprendente, grandioso, pero concreto y funcional. Parecía parte de una academia de héroes superiores. Su orgullo estaba en su eficacia simple y expansiva. Aceras anchas para estudiantes más grandes, entradas masivas e infraestructura atractiva, incluso los bancos eran impresionantes, ya que acomodaban a todos. Ni un solo edificio tenía menos de 5 pisos, pero ni siquiera los más altos sobresalían. Se sentían menos intimidantes que inspiradores. Como si, un día, tú también podrás alcanzar estas alturas, y te mostraremos cómo. Como si las dificultades de la vida no estuvieran tan lejos de su alcance aquí. ¿Ves ese edificio de allá?, preguntó Nighteye, señalando un edificio cuadrado y achaparrado a su izquierda. Los dos aspirantes a héroes asintieron. Te registraremos, haremos tu papeleo y luego comenzarás tus exámenes de conocimiento. Luego nos volveremos a reunir ese es el edificio, Zoraiko. Los ojos de todos se movieron de izquierda a derecha, mirando un edificio extraño. La hierba que rodeaba las instalaciones era escasa, en su mayoría tierra, y había trincheras de construcción esparcidas por la propiedad. El edificio en sí destacaba, dado que era mucho más cilíndrico que cualquier otro. Mientras que el edificio mencionado anteriormente era un ladrillo de hermoso vidrio, este edificio era un cono de hormigón. Izuku casi lo confundió con el estadio del festival deportivo, pero era una cuarta parte de su tamaño. La estética era espartana. Ninguna decoración estropeaba las paredes lisas. Los únicos indicios de detalle estaban antes de la entrada. Estatuas de hormigón, cada una de ellas de un color crema uniforme, daban la bienvenida a todos los que se atrevían a acercarse. Eran de héroes, sí, pero no de los que Izuku reconoció. Llevaban escudos en la cadera, lanzas en la espalda y cascos helenos con plumas de pelo de caballo sobre la cabeza. Si no hubiera sido por las icónicas capas que usaban, Izuku podría haberlos confundido con antiguos gladiadores.
¿Eran estos héroes romanos? Sí, ¿no revisaste el folleto? Construiste todo en el transcurso de un mes, solo para la prueba. Dijo Gran Torino, apoyándose en su bastón. Al igual que Nicteye, vestía su disfraz de héroe. Aunque a diferencia de Nicteye, se destacaba como un pulgar dolorido. Un sentimiento extraño nació en las entrañas de Izuku, uno que luchó por ubicar. Era como una quimera de nervios y paranoia, pero no estrictamente negativa. Estaba curioso y emocionado también. La estructura no encajaba con su imagen mental de UA, y estaba emocionado de descubrir cuál era su propósito. Está bien. Ahí es donde se realizará la prueba principal. Estaremos allí para apoyarlos, pero no podemos ayudarlos. Después de que los registremos, estarán solos. Dijo Nicteye. No retuerza sus bragas, señor. No es como si fuera a ayudarme si pudiera. Setsuna dijo, una pequeña risa flotando en su voz. Nicteye al menos tuvo la vergüenza de estar un poco avergonzado. Su brevedad con Setsuna había disminuido con los años, pero nunca llegó a apreciarla al máximo. Aún así, incluso él podía reírse de su propia actitud a veces. Se quedó allí por un momento, tomando el ligero insulto en la barbilla, antes de que una pequeña sonrisa se asentara en su rostro. Colocando sus manos sobre los hombros de ambos, los acercó lo suficiente como para susurrarles al oído. Buena suerte, ya te has ganado tu lugar, en mi mente. Incluso tú, niña. Hizo el truco. Los efectos persistentes de la conducción de Nicteye se agotaron del sistema de Setsuna justo cuando Izuku sintió que la paranoia curiosa se desvanecía. Solo ahora se dio cuenta de que iban a tomar exámenes serios. Aunque estudió mucho, así era él. No había dedicado energías específicas a dominar el material esperado de UA. Solo podía esperar que lo que sabía cubriera las bases. En cuanto a Setsuna, su sonrisa de tiburón marca registrada nadó en su rostro, tan confiada y feroz como siempre. Amigo, vamos a sacar a estos nerds del agua. Revisé 5 veces el material del examen. Será pan comido. Bien. Eres una buena luchadora, niña, pero temía que te perdiéramos por los estudios. Gran Torino dijo, seco y sin una pizca de sarcasmo en su voz. Se giró hacia él, con las mejillas sonrojadas y la boca abierta. Disculpe. Dijo, antes de que Nicteye la callara. Vamos a llegar tarde a este ritmo. Vamos a registrarlos. Dijo, marchando hacia el edificio cuadrado. Torino se apresuró a seguirlo, dejando atrás a una Setsuna encendida y a un Izuku riéndose. A medida que abandonaban a los niños con su tardanza, la multitud se hizo más densa, oscureciendo la vista de sus maestros. Setsuna todavía estaba furiosa, no quería seguir, pero cuando la multitud comenzó a empujarlos a un lado con los codos, Izuku tuvo suficiente. Agarrando el bíceps de la niña, comenzó el traicionero viaje de ponerse al día. Reprimió un escalofrío cuando el contacto envió una descarga a su brazo, chisporroteando en su cerebro y enturbiando sus pensamientos. Ella envolvió su mente, cada vez que se tocaban así. Los pensamientos sobre ella se cernían sobre él como una niebla opresiva. Una neblina que hizo que su corazón se acelerara un poco y que su sangre bombeara un poco más rápido. Fue un enamoramiento. Uno que había aceptado, pero que no apreciaba. Hacía que estar con ella fuera difícil, especialmente cuando entrenaban. Claro, los golpes de refilón y los golpes de roce no lo impactaron, pero Izuku siempre perdía cuando luchaban. Lo arrastró hacia abajo funcionalmente, pero también emocionalmente. La adoraba, pero a veces eso lo nublaba y le robaba el sentido. Especialmente en estos momentos, cuando estaban solos pero para extraños, cuando todo lo que podía pensar era en ella y no en su entorno. Sus sentimientos a su alrededor fluctuaban como las corrientes del océano, salvajes e indomables en un momento, tranquilos y serenos al siguiente. E incluso en el mejor de los casos, dolía, porque no estaba destinado a ser. Él le deseó lo mejor, y sabía que probablemente no estaba con él. Sus pensamientos se volvieron pesados cuando se abrieron paso entre la multitud, encontrando a Nicteye esperándolos con los brazos cruzados y un pie inquieto y golpeando. Torino lo miraba con extrañeza, y solo aquí Izuku se acordó de soltar a Setsuna. Su rostro estaba apuntando a todas partes excepto a la de él cuando pasó junto a él, uniéndose a Torino para archivar el resto de su papeleo.
Mientras lo hacía, hubo un breve momento en el que las únicas personas que pudo ver fueron Nighteye y Setsuna. Fue uno de esos ataques sorpresa que la mente inconsciente usa contra la consciente. La yuxtaposición entre Nighteye y Setsuna lo golpeó como un martillo. Los cables en su cerebro chispearon, el impulso devorador de revelar su secreto se despertó. En los primeros días, no lo había considerado. Su vida con Nighteye y su vida con Setsuna se habían dividido, separadas por las circunstancias. Incluso si hubiera querido, no podría haberlo hecho. Todo era un peligro, un posible desencadenante, y solo hablar de lo que había sucedido lo habría enviado al límite. Había sido un miedo con una vida media corta. Pasaron los años, e Izuku descubrió que el dolor le molestaba cada vez menos. Y para cuando Setsuna llegó al gimnasio de Nighteye, podría haber ahogado toda la historia. Sin embargo, algo lo detuvo, algo más grande que él mismo. Sin embargo, de alguna manera, la culpa se asentó directamente sobre sus hombros. Él nunca le había dicho una verdad completa, con respecto a su peculiaridad, y sus fallas personales podrían señalarse por eso. Él podía recordarlo como si fuera ayer, el puente. Lo miserable que había sido él, ellos, y como ella aún había reunido el poder para salvarle la vida. Sin embargo, incluso ahora solo podía ofrecer verdades a medias y alusiones. Su incapacidad para sincerarse no era simple. Podía consolarse un poco con su complejidad y peso, pero al final aún dependía de él. En los últimos tiempos, cuando estaban solos y cerca, las palabras se le quedaban en la lengua. Oye, ¿sabías que tengo la mayor peculiaridad del país? All Might me la dio segundos antes de morir. Izuku podría decir, y luego su propia franqueza marchitaría su hipotética admisión. Lo intentaría de nuevo en un momento diferente, en un lugar diferente, pero nada escapó de sus labios sellados. El símbolo de la paz me dio su poder, y Nighteye me ha estado entrenando para ser su reemplazo. Arena en su lengua. 8 personas viven dentro de mí, y nuestras 9 misiones en la vida son destruir a un jefe del crimen. Ceniza. Yo era el niño que All Might se suicidó para salvar. Ahora tengo que asumir su misión. Ojin. Setsuna era muchas cosas. Razonable, para uno. Divertida. Inteligente, talentosa y dedicada. Brillante. Sin embargo, no era fácil hablar con ella sobre temas tan personales. El simple contacto visual lo hizo estremecerse, por ejemplo. El poder que tenía sobre él era tan grande como la peculiaridad que dormía en sus entrañas, y eso ni siquiera incluía el efecto que su piel tenía sobre él. No sabía qué decir. Ninguno de estos sentimientos era nuevo, solo que solo habían comenzado a tener sentido en su cerebro en los últimos meses. Era simplemente difícil. Izuku no tenía idea de cómo sucedió. Ella siempre estaba cerca de él, no más allá de unos pocos milímetros, y él nunca había tenido ningún problema. De hecho, había acogido su calidez como una tranquilidad que no podía encontrar en ningún otro lugar. Sin embargo, un día, esos milímetros previamente insignificantes se sintieron demasiado cerca, esa cálida presencia abrasadora y que distrae. Fue aquí donde decidió que ella merecía saber. Izuku estaba casi avergonzado. Ella había pasado por tanto con él que debería haber sido trivial. El hecho de que ella ya estuviera enterada debería haber ayudado. Sus sospechas eran obvias. Para ella, ya había una conexión concreta, y todo lo que Izuku tendría que hacer sería arrojarle un hueso. Setsuna pudo averiguar el resto. Sin embargo, no fue solo la vergüenza lo que le impidió compartir su secreto. Era One for All en sí mismo. Cuando el grupo comenzó a caminar hacia el edificio, la necesidad de decírselo floreció, pasando de ser un simple retoño a un joven Yggdrasil. Él se volvió hacia ella entonces, las palabras en sus labios derramándose como una presa que se desborda. Set. Detener. Quinto gritó, manifestándose a su lado. Todos los compañeros de Izuku lo miraron confundidos. Era como si le hubieran forzado una burbuja de aire por la garganta, su silencio coaccionado y forzado. Vamos, chico, sabes que es una mala idea. Quinto dijo, su agarre una abrazadera de hierro en el hombro de Izuku. Ella ya está hasta las rodillas en nuestra mierda, y cuanto más se caiga, será exponencialmente más probable que se lastime.
All for One puede estar en soporte vital, pero incluso como un vegetal, aún podría lastimarte a través de ella. Sus palabras resonaron con poder, como si una segunda voz de pura energía se superpusiera a la suya. Sin embargo, la energía no era sin tono ni forma. Tenía un movimiento físico en sus entrañas, balanceándose como un barco. Ese balanceo estaba celoso y no quería nada más que mantener la verdad cerca de su pecho. One for All, como siempre hacía cuando lo intentaba, lo callaba. Quinto no solo estaba hablando de su propia voluntad, sino de toda la peculiaridad. Todos los examinados, por favor preséntense en su piso asignado para comenzar la prueba. Comienza en 10. Dijo un altavoz superior, salvando a Izuku de las miradas confusas de su grupo. Una buena parte de los compañeros de estudios salió del vestíbulo. Si Izuku no estuviera tan abrumado por el conflicto interno, podría haber disfrutado mirando a sus compañeros potenciales y sus maestros. Tal como estaban las cosas, se alegró cuando Ligiteye le puso el papeleo en la mano. Mientras aceleraba con el papeleo, Quinto se quedó sobre su hombro, sermoneándolo. Niño, lo siento. Lo sé, lo sé. Te sientes mal y quieres que ella sepa la verdad, lo cual es comprensible. Pero es como si olvidaras los peligros de estar en el círculo íntimo de One for All. Hay menos de 20 personas vivas que conocen nuestra peculiaridad, y debería seguir así. Decirle nuestro nombre a Mirio no contó, pero incluso eso fue casi demasiado. Cada nueva incorporación es una brecha de seguridad para nosotros y un riesgo personal para ellos. Si le hubieran preguntado, Izuku habría negado. Cuanto más fuerte, comenzó a presionar el bolígrafo en su firma. Izuku amaba a One for All sin fin. Había sido parte de él durante tanto tiempo, y una parte tan grande de él. Se juró a sí mismo e hizo 1001 promesas en su nombre, pero eso no significaba que no pudiera frustrarlo. Banjo especialmente. Quinto, pensó Izuku, proyectando sus pensamientos tan fuerte como pudo. Soy fuerte ahora. Ahora somos fuertes, los dos. Casi puedo vencer a Ligiteye, y Setsuna se acerca cada día más a Gran Torino. Nosotros, especialmente ella, podemos manejarlo. Esos están en los mástiles, chico. Lo sabes. Eres bueno, pero no eres ni la mitad de bueno que ellos en su mejor momento, y de ninguna manera son los más fuertes. Incluso All Might desconfiaba de esto, y él fue el más fuerte. Esto ni siquiera debería ser una discusión. La amas, por lo que no la pondrás en peligro más de lo que ya lo hemos hecho. Así es como All Might se mantuvo vivo durante tanto tiempo. Desechó estos sentimientos por un mundo mejor. Se necesitó más fuerza para no perforar el papel de la que tendría que hacerlo. Por fuera, todo lo que alguien podría ver era un tic, pero por dentro Izuku estaba furioso. El fuego y el azufre rugieron a través de él mientras entregaba su papeleo. A cambio, la recepcionista le dio un número 5 para su piso de prueba. Se reunió con Setsuna, frío como una piedra en la sombra, viendo un 4 en su mano. Quinto, pensó Izuku, entrecerrando los ojos. Sal de mi cabeza. El vestigio hizo una mueca, levantando las manos en señal de rendición. Oye, lo siento, amigo. Solo estoy tratando de aclararte. No, yo entiendo. Pero lárgate de mi cabeza de todos modos. Pero, le tomó una mezcla extraña de parpadear, flexionar sus abdominales y agitar One for All, pero segundos después, Quinto se desvaneció. Setsuna. Izuku dijo, volviéndose hacia ella. Ella se sobresaltó, sorprendida de que se dirigiera a ella. ¿Sí? Incluso cuando Quinto se dispersó, las palabras permanecieron espesas en su lengua como humus. Era como si la verdad yaciera a un lado de una puerta de 1 metro de espesor, y todo lo que podía hacer era golpear y rogar que se abriera. Esa frustración seguía ardiendo dentro de él, pero quemaba un fuego inútil. Él suspiró. Buena suerte. Les dio a Ligiteye y Torino un serio asentimiento, y luego se unió al último grupo de rezagados, mientras se dirigían al 5º piso. Mucho de lo que dijo el supervisor pasó por encima de su cabeza, su mente estaba en otra parte. Para él, se sintió como si en un momento estuviera en un ascensor, y al siguiente, estaba sosteniendo una delgada pila de papel y un bolígrafo, la casilla dedicada a su nombre llena.
Solo aquí, después de que todos ya habían comenzado a escribir en sus exámenes, Izuku se dio cuenta de que se trataba de una prueba de fluidez en inglés. Desafortunadamente, no se necesitó mucho poder mental. Era solo de nivel medio, e Izuku ya hablaba un inglés perfecto. Lo dejó casi aburrido, como si hiciera un examen en su lengua materna, dejándole suficiente espacio para que sus pensamientos siguieran divagando. Quinto no estaba mal, pero él tampoco. Setsuna caminó por una línea delgada, aprendiendo junto a Izuku y sus mentores. Su cercanía había sido inocente e inofensiva al principio, pero a medida que pasaba más tiempo con ellos, parecía sentirse cada vez más como un miembro del equipo. Ese era un pedestal muy peligroso para colocar la cabeza, especialmente cuando la alineación del borde de la guillotina era tan misteriosa. Setsuna se había unido a ellos, confiaba en ellos, pero no entendía muy bien el riesgo. Ser parte del grupo One for All era peor que ser un héroe normal. Algunos héroes, a lo largo de sus carreras, desarrollaron rivalidades y némesis. Muy pocos entraron al juego ya en guerra con un villano, y absolutamente ninguno comenzó con un supervillano en su caso. Setsuna sería un magnífico héroe. Pero su vida sería extraordinariamente difícil debido a la compañía que tenía. Esa frustración de antes se había desvanecido, pero ahora, en su lugar, nació una profunda negatividad. Cuando Izuku pasó a la siguiente prueba, matemáticas, la culpa comenzó a apoderarse de su ingenio. Si no hubiera sido álgebra 2, un tema que había dominado hace años, Izuku dudaba que hubiera podido resolverlo como lo hizo. La habían jodido. Puede que Setsuna solo pase un puñado de horas a la semana en el almacén, pero eso solo fue suficiente. Deberían habérselo dicho en el momento en que se unió, en la milésima de segundo que entró al gimnasio. Cuanto más pensaba en ello, más jodido estaba. Era como inscribirse en el ejército como empleado de papel, sin saber que estarían estacionados en una zona de guerra. Ciencia fue la siguiente. Tierra, para ser específicos. Las placas tectónicas y las bóvedas de magma y la puntuación de minerales fueron una ocurrencia tardía incluso ahora que la culpa de Izuku se disparó. No había nadie más digno de confianza que ella. Esa era la mejor forma en que podía decirlo. Ella había hecho mucho más que lo mínimo, superando todas sus expectativas de otra persona. Si hubiera una sola humana a la que preferiría nunca mentir, ella estaría en la conversación justo al lado de su madre. Casi había perdido una pierna por él, incluso cuando él casi recibió una bala por ella. Cuanto más necesitaban crecer para que la honestidad estuviera fuera de discusión. Era estúpido lo cerca que estaban y lo lejos que se sentían. Quería decirle. Y ella merecía que se lo dijeran. Decir que no estaba frustrado por la simplicidad del problema sería mentir. Eran más fuertes, mejores, de lo que nunca habían sido. No había mejor momento que ahora y, sin embargo, todavía estaba atascado. ¿A quién podría contarle, en quién podría confiar, sino a ella? Las palabras de Quinto resonaron en su mente. De All Might alejando esos sentimientos, de permanecer sólido y solo. ¿Tenía amigos? ¿Alguna vez tuvo la oportunidad de encontrar el amor verdadero? Una fealdad más oscura que la culpa se agitó en sus entrañas, pensando en todas las oportunidades que el hombre nunca tendría. El plástico de su bolígrafo se dobló bajo su agarre, crujiendo lo suficientemente fuerte como para recordarle que se detuviera. Parpadeó. Todas sus respuestas estaban llenas. Una docena de estudiantes ya estaban levantados y entregando su examen. Su mente estaba en blanco mientras seguía su ejemplo, agarrando el último paquete de examen. Este parecía ser el doble de grueso que los otros, aunque no le dio una mirada fuerte antes de sentarse en su asiento. Cuando el supervisor hubo contado a todos los estudiantes, solo entonces Izuku lo abrió y miró el contenido. Un escalofrío le recorrió la columna. Una sonrisa reluciente lo miró fijamente, tan feroz y brillante que tuvo que entrecerrar los ojos. Leyes y reglamentos de héroes. La prueba final, por supuesto. Pasó mucho tiempo mirando el rostro de All Might, perdido en sus pensamientos. Las palabras de Quinto se repetían una y otra vez en su cabeza, mientras crecía una inquietante idea. El sucesor de All Might era él. Las palabras se repetían en su mente como un carillón, agudo y molesto, pero sereno y suave. No me arrepiento, One for All. All Might había dicho.
No tengo a quien dárselo, ningún sucesor, ningún hijo. Así es como Olmigt se mantuvo vivo durante tanto tiempo. Desechó estos sentimientos por un mundo mejor. Quinto había dicho. Olmigt nunca había tenido pareja, no en un sentido romántico. Los escasos y raros en los que confió, sin embargo, todos eran héroes, o estaban en el mismo negocio. Nicteye. Gran Torino. Si había que creerle al viejo héroe, también tenían un contacto en la policía, así como una amiga en el mejor médico de UA, Recoverligel. Izuku se preguntó si One for All alguna vez había luchado contra Olmigt como lo hizo con él. Lo dudaba. Olmigt era el favorito de One for All. El poder le había resultado fácil, mientras que parecía luchar contra Izuku en todo momento, incluso en las cosas más simples. Aún así, incluso como Olmigt les había dicho a sus confidentes más cercanos, esos confidentes habían sido individuos capaces y autosuficientes. Héroes. Le recordó a esos viejos dibujos animados. Esos cómics de la era pre-Kirk. Donde los superhéroes habían sido ficción, humo y espejos. Donde se dramatizaban las formas más dramáticas de la profesión moderna. Donde ser un héroe era peligroso, ilegal e implacable. Los héroes, al igual que en la vida real, tenían identidades secretas. Vivían en mundos donde los villanos eran mucho más abundantes que ellos mismos, y su identidad formaba un escudo alrededor de ellos y sus seres queridos. A menudo, esos escudos incluso se extendían a sus vidas personales, ocultando su verdad de sus seres queridos tal como lo hicieron con el villano de la semana. Había pasado mucho tiempo desde que Izuku había pensado en los viejos dibujos animados de héroes. De niño, los había bebido como un hombre que se muere de sed, tanto que de lo contrario podría haberse ahogado. Por un segundo, Izuku reflexionó por qué se había detenido. Habían sido tan importantes para él, algunas de sus cosas favoritas habían sido esos cómics. Mirando hacia abajo de nuevo, recordó. Olmigt. Mirando esta imagen. Una fotografía, calcada y coloreada como una pintura, recordó. Los héroes tendrían vidas desequilibradas, rodando entre amantes y familiares como un tren que nunca se detiene en una estación por mucho tiempo. Las relaciones héroe-ciudadano se disolvieron más rápido que el azúcar en el agua. A menudo, a menos que fueras invencible, tus únicos amigos verdaderos eran los héroes con los que te asociabas y fomentabas. ¿Fue porque solo eran estudiantes? Una indignación ardía como un fuego en su pecho, pensando en Setsuna. ¿No era lo suficientemente heroica? ¿Qué es lo que quieres, One for All? ¿Un santo? Hay pocos más heroicos que ella, pero su peculiaridad lo estaba reprendiendo de todos modos. ¿Por qué? Quinto podría haber tenido razón acerca de que Nicteye era el doble de bueno que ellos, pero eso no les quitaba fuerza. Había estado entrenando más tiempo y más duro que algunos profesionales, y Setsuna no se quedó atrás. Era su peculiaridad. Su edad. Fue él y su incapacidad para utilizar toda su fuerza. Izuku gritó todas estas preguntas al vacío, pero no recibió respuesta. Recogiendo su bolígrafo, tuvo cuidado de no apretarlo demasiado. Ya estaba torcido e incómodo, y más presión podría partirlo en dos. En un ataque, volteó la imagen de Olmigt al reverso y comenzó a leer las preguntas. Fue como un insulto. Restricciones peculiares, acumulaciones de licencias, límites samaritanos, procesos y arrestos legales, era la basura más básica que Izuku había visto jamás. 50 preguntas, la mitad de ellas de opción múltiple y la otra mitad escritas, cayeron bajo sus salvajes garabatos como un pararrayos, su pluma furiosa como un trueno. Quinto podría haber tenido razón en una cosa. Le gustaba, tal vez amaba a Setsuna, y haría cualquier cosa para mantenerla fuera de peligro. Eso no significaba que la trataría como a un bebé. Ya habían traicionado su confianza al ocultarle su secreto, incluso cuando ella puso toda su fe ante ellos. Ya había terminado de mantenerla al margen. Incluso si eso significaba su rechazo, su separación, él se lo diría, de una forma u otra. One for All había doblado la rodilla ante Olmigt cuando lo había dominado, y convirtió la peculiaridad en la suya. Si eso significaba dominar la peculiaridad y convertirse en su usuario más poderoso para obtener su permiso, entonces eso era lo que haría.
El primer paso para eso fue completar esta prueba y unirse a la clase 1Z con Setsuna. Evolucionarían más allá de los estudiantes, convertirse en verdaderos héroes, y él se lo diría todo. One for all Might, los portadores, incluso su afecto. No le importaba si ella no se los devolvía, mientras lo supiera. No esperaba que ella se los devolviera. No era como si él fuera su pareja ideal. Aún así, la deshonestidad era una mala imagen para ambos, e Izuku ya no sería visto usando su feo abrigo. Esta vez, él fue el primero en entregar la prueba. Siguiéndolo, ningún estudiante entregó la prueba por otros 10 minutos. Por lo que había visto, era lo más rápido que alguien había completado cualquiera de los exámenes, y no tenía dudas de que Setsuna no estaba mucho más atrás. Cuando el resto de los examinados lo alcanzaron e Izuku estuvo libre una vez más, se reunió con su Setsuna. Fue bueno ver una cara amiga. La mayor parte de su grupo de prueba habían sido piedras de personalidad, tranquilas y por debajo del radar. La culpa y la frustración que se acumulaban todavía estaban presentes cuando ella se pegó a su cadera, pero ahora era diferente. Mientras que antes habían sido molestos e imponentes, ahora estaban eclipsados por su resolución. Pensamientos inseguros se aferraban a él como sanguijuelas, pero incluso ahora su determinación los estaba arrancando, lanzándolos de vuelta al temible pantano del que habían llegado. Cuando Setsuna comenzó a balbucear sobre los altibajos de sus exámenes, se sintió diferente. Su mente no estaba tranquila, pero ya no estaba distraído por su simple presencia o su estrés general. Izuku sintió en el momento, tranquilo en su mente sin el comentario de Quinto. La risa rebotó entre ellos cuando ella le habló de una morena demasiado excitable, una peli azul tensa y una rubia brusca a la que no parecía importarle un comino respetar al supervisor. Parecía que tenía las manos llenas de personalidad. Al menos, estaba feliz de que ella no se hubiera aburrido. Les tomó un poco deambular, pero encontraron a sus mentores fuera del edificio, esperando en un banco. Gran Torino miró a Setsuna por un segundo, pero sus ojos se encontraron con los de Izuku antes de que cualquiera saludara al otro. Finalmente, dijo, su voz áspera y hervida. Torino se apoyó en su bastón mientras se ponía de pie, sus cortas piernas soltaron un microsoplo cuando sus pies suavizaron su caída al suelo. El banco era de tamaño normal, para evidente disgusto del hombre pequeño. Izuku lo miró confundido, un ojo se torció. Disculpa. ¿Qué quieres decir? Preguntó, mirando de Gran Torino a sus otros compañeros. Cada uno le devolvió la misma mirada, como si tuvieran algún conocimiento que él no tenía. Nigiteye se subió las gafas y apartó la mirada, mientras Torino se encogía de hombros y empezaba a alejarse. Solo Setsuna lo honró con una respuesta. Bueno, parecías un poco en tu propia cabeza allí por un segundo. Me preocupaba que fueras a fallar porque, parece que tus bolas finalmente cayeron. Date prisa ahora. Gran Torino llamó por encima del hombro, su voz cada vez más lejos mientras continuaba caminando. Un sonrojo explotó en su rostro justo cuando Setsuna se reía a su lado, los ojos de una docena de espectadores ahora fijos en él. Hizo un puchero, justo cuando Setsuna le dio una palmadita en el hombro. Sin embargo, de verdad, pareces mejor. ¿Qué pasó allí? Parecías súper cansado esta mañana. No me digas que estaban repartiendo café en tu piso y no en el mío. Ella no estaba más cerca de él de lo normal, pero en ese momento él era hiperconsciente de su proximidad. Su aliento estaba en su mandíbula, haciéndole cosquillas en el lado del espejo de su cicatriz, al igual que él podía sentir el calor de su piel mientras se reflejaba milímetros sobre su flanco. Su rubor avergonzado se desvaneció un poco, pero con ella tan cerca, nunca desapareció por completo. No, bueno, supongo que la última prueba fue una verdadera revelación. Estamos, ya sabes, aquí. Quiero decir. Me dan ganas de mostrar mi mejor yo en cualquiera que sea el examen principal. Dijo, apenas capaz de apartar los ojos de las profundidades de ella y apuntarlos hacia el misterio de piedra. Desde esta distancia, una vaga idea estaba brotando, como déjà vu. Hacía calor afuera. Sí. Estoy emocionada. Hagamos nuestro mejor esfuerzo, ¿sí?
respondió Setsuna, también girando su cabeza hacia el mismo edificio. Un enrojecimiento bendijo sus mejillas, aunque por la forma en que Izuku estaba sudando, eso podría haber sido el clima. Izuku podría haber jurado que Nighteye puso los ojos en blanco. Sigamos a Zoraiko ahora, dijo, interrumpiéndolos antes de que floreciera más una pequeña charla. Tenemos esto, amigo. Setsuna dijo, apartándose de su cadera para seguirlo. Parecía que los exámenes sacaron a golpes su resentimiento anterior. Él la vio alejarse, sus pies aún no se movían. Ella realmente era bonita. El momento que tomó para admirarla se volvió amargo, sin embargo, sin ella, la realidad de su apariencia parecía atraer a los espectadores. Siendo que esta era una escuela de héroes, se había olvidado de la prótesis, pero cuando los susurros se deslizaron en sus oídos como dagas, tal vez eso había sido un error. Espera, ¿ese también está tomando la prueba? ¿Por qué? Oye, ¿ves a ese chico? Acaba de salir de la sala de examen. ¿Qué hace un lisiado como ese en una escuela como esta? Probablemente solo el apoyo emocional de alguien. Tal vez solo tenía un buen sentido del oído, o tal vez las voces eran menos secretas de lo que pensaban. Cada persona que lo miraba lo tomaba 2 veces o ignoraba su existencia, como si no fuera real. Izuku tomó sus silenciosos insultos en la barbilla, se acostumbró, pero su buen humor disminuyó un poco. No había pensado que los aspirantes a héroes serían tan crueles. No tardó mucho en ponerse al día. Aún así, para cuando llegó a la entrada, Nighteye golpeaba con impaciencia su pie afuera, sin Setsuna o Gran Torino a la vista. Reduciendo la velocidad de su caminar a un paseo, Izuku le dio a Nighteye una mirada inquisitiva. ¿Dónde están?, preguntó, mirando a su alrededor. Los únicos humanoides que quedaron fueron las estatuas, sus capas de mármol congeladas en una onda dramática. El golpeteo del pie de Nighteye disminuyó hasta detenerse, pero sus brazos permanecieron cruzados y severos. Nadie puede entrar a menos que su patrocinador esté con ellos, y eso también funciona al revés. La niña y Zoraiko están registrados. ¿Qué estabas haciendo que era tan importante como para perder el tiempo de todos? El antebrazo fantasma de Izuku le hizo cosquillas. Se rascó el nudo. Los firmes hombros de Nighteye se suavizaron cuando sus ojos se posaron en su brazo por una fracción de segundo. El héroe profesional se volvió de un lado a otro, mirando a todos los que aún estaban en la calle. Una buena parte seguía mirando. Resoplando, colocó su mano sobre el hombro bueno de Izuku, guiándolo hacia el edificio. Lo siento. No debería haberte dejado solo. Concentrémonos en la prueba. Fue solo cuando finalmente entraron al edificio que hizo clic. La sensación que tuvo cuando miró este extraño edificio de concreto, ese déjà vu, esa curiosidad, todo tuvo sentido en una milésima de segundo. Se derrumbó hace siglos, pero una de las antiguas maravillas del mundo, el Coliseo, fue una inspiración obvia. Un enorme círculo de tierra estaba coronado por asientos tipo estadio, las gradas llenas de docenas y docenas de héroes y aspirantes a héroes. Izuku entrecerró los ojos, incapaz de distinguir a ninguno de los espectadores frente a él, pero pensó que podría haber visto a Ingenium a su izquierda. El techo estaba lleno de luces enormes, que le recordaban el modelo de un astrónomo en el Museo Aeroespacial de Tokio. Cada luz era una estrella ardiente, iluminando todo casi tan bien como lo haría el mismo sol. «Wow», dijo Izuku, su voz entrecortada y ligera. Nighteye asintió a su lado. Dándose la vuelta, Izuku notó que no había más estudiantes alineados detrás de ellos. Nighteye sacó su billetera, sacando su licencia con un dedo. Izuku observó, con los ojos muy abiertos, mientras lo deslizaba a través de una máquina de bienvenida como una tarjeta de crédito. La máquina emitió 1, 2, 3 pitidos de magnitud creciente, y luego el mundo se oscureció. Los jadeos resonaron en el Coliseo, voces de adolescentes y adultos chirriando en sus oídos por igual. En cuanto a Izuku, mantuvo la calma, pero solo con la ayuda de sensor de peligro, que ni siquiera le hizo cosquillas. Tan pronto como los ojos de Izuku se acostumbraron a la oscuridad, un solo rayo de luz se disparó hacia el centro de la instalación. 2 parpadeos fuertes después, y la mandíbula de Izuku se abrió.
Sus ojos solo pudieron distinguir cada detalle uno por uno, pero cuando lo hicieron, se sintió como una explosión del pasado. Un mechón de cabello rubio, una chaqueta de cuero y un micrófono fue todo lo que pudo distinguir desde esta distancia, pero fue suficiente. Oyentes, colegas y aspirantes por igual, bienvenidos al primer examen de la clase UASAM. Present amigo gritó, su voz retumbó alrededor del estadio como una bomba. Con Sir Nighteye, tenemos a todos los que se han registrado para la prueba. Que comience la masacre. Concurso 1, Bakugo Katsuki, vamos. Tu primer oponente es, redoble de tambores, por favor, Proero Snipe. Izuku sintió que su mandíbula caía aún más, raspando el suelo. No solo estaba aquí su antiguo compañero de clase, sino... Espera, estamos luchando contra profesionales,